La vida en las profundidades de la Tierra. Los humanos tenemos un prejuicio de seres que viven en la superficie de un planeta y creemos, y eso está mal, que es la única opción de la vida. En el fondo de los océanos existen surgencias de gases que dan lugar al desarrollo de ecosistemas muy particulares que se suelen denominar ecosistemas hidrotermales submarinos. Estos sistemas están constituidos por complejas asociaciones biológicas cuyo funcionamiento es poco conocido. Muchos de estos ecosistemas se sitúan a gran profundidad, generalmente entre 1000 y 4000 metros, asentados a lo largo de las dorsales y en otras zonas volcánicas submarinas. Son zonas de emergencia de fluidos ricos en hidrocarburos, gases y sales de azufre y otras sustancias minerales. A pesar de la aparente hostilidad de las condiciones de temperatura, presión y composición química del agua, estos ecosistemas poseen una rica biodiversidad. Todo el ecosistema reposa en una flora bacteriana muy rica que aprovecha la energía química y térmica de las emanaciones del fondo marino para desarrollar su metabolismo y que a menudo vive en relación simbiótica con los organismos pluricelulares locales. Las especies presentes incluyen grandes mejillones y almejas de 30 centímetros de longitud, enormes gusanos tubulares con largos pedúnculos que superan los 2 metros de largo, corpulentos cangrejos y otros invertebrados. Las fuentes de energía en dichos ambientes son sobre todo de tipo químico, basadas en la oxidación e hidratación de hidrocarburos, en particular del metano, generando hidratos de metano y sulfuro de hidrógeno. En algunos casos las emanaciones son calientes, pero también existen sitios donde hay manantiales fríos de petróleo, gases hidrocarbonosos y de azufre. Muchas de estas bacterias pertenecen al gran grupo de las arqueobacterias, arquea, incluyendo las denominadas genéricamente hipertermófilas, que pueden vivir en temperaturas muy elevadas de 45 grados centígrados o más. Algunas incluso se desarrollan mejor con temperaturas por encima de los 80 grados centígrados. Señala Thomas Gold que ello ocurre porque sus membranas cerosas permiten los intercambios a temperaturas elevadas y a temperaturas más frías se endurecen y no funcionan apropiadamente. Este autor hace notar que la temperatura de ebullición del agua, que en la superficie es de 100 grados centígrados, sube a 300 grados a tan solo 876 metros de profundidad en el mar. El punto crítico en donde la fase vapor y agua líquida aparecen indiferenciadas se encuentra a 2250 metros de profundidad. En muchas comunidades hidrotermales submarinas, el agua es un fluido supercrítico y por lo tanto no hay problemas de ebullición del agua que podrían afectar los procesos vitales como ocurre en la superficie. Por esa razón, sostiene Gold, es posible imaginar que no solo en el océano, sino en los poros de las rocas, de los sustratos rocosos a gran profundidad, tal vez hasta 6 o 10 kilómetros, exista una abundante población de hipertermobacterias que utilicen la energía química disponible, en particular la que se puede extraer de la oxidación del metano y otros hidrocarburos. El metano, cuya surgencia está generalizada en muchos puntos activos del planeta, es un combustible biológico particularmente deseable en profundidad porque su densidad aumenta considerablemente. A 6 kilómetros de profundidad, el metano es 400 veces más denso que la superficie. Con esa densidad, las chances de que las moléculas de metano atraviesen las membranas de las arqueas, las bacterias,
son muchísimo mayores y facilita su alimentación. En la superficie, los consumidores de metano o metanótrofos son grupos poco comunes, porque el metano cerca de la superficie se oxida en dióxido de carbono y agua y por lo tanto no hay gran cantidad disponible. Sin embargo, en profundidad, todo parece indicar, según Gold, que los metanótrofos son la base misma del sistema subterráneo. Este sistema biotérmico profundo es lo que Gold llama la biosfera profunda y caliente, the Deep Hot Biosphere. En muchas perforaciones se han detectado comunidades hipertermofílicas a gran profundidad. El autor mencionado proporciona dos ejemplos: un pozo petrolero en Alaska, donde se pudo registrar biología activa a una profundidad de 4.200 metros y una temperatura de 110 grados centígrados, y un pozo de 5.200 metros en Suecia, donde se comprobó la presencia de microorganismos anaeróbicos con temperaturas de 60 a 70 grados. En las fuentes hidrotermales continentales no oceánicas, a menudo subaéreas, existen otros ecosistemas que también dependen de la energía química. El ejemplo de los manantiales hidrotérmicos de Yellowstone en los Estados Unidos es conocido. Las comunidades termofílicas de estos lagos termales fueron estudiadas detalladamente desde la década de 1960. Una de las bacterias hipertérmicas identificadas y descritas en Yellowstone en esa época es la Thermus aquaticus, que permitió las primeras réplicas rápidas de ADN que posibilitaron el desarrollo de la industria biológica molecular de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Las bacterias que habitan dichos manantiales calientes utilizan los minerales en estado químico reducido y agentes oxidantes para desarrollar su metabolismo. En los lagos termales también habitan otros organismos que en la mayor parte de los casos son dependientes directa o indirectamente de las termobacterias antes mencionadas. En una primera instancia, estos ambientes hidrotermales, submarinos y continentales aparecen como ambientes extremos y anómalos, pero en la opinión del Gold, estos ecosistemas son la mera expresión superficial de una enorme biosfera profunda. No serían rarezas de la biología, sino por el contrario la modalidad más común de la vida en la Tierra y en otros planetas también. Sostiene este autor, con fuertes argumentos, que en la inmensa mayoría de los casos la vida se basa en la energía química y que la verdadera rareza biológica es la vida de base fotosintética. Los seres humanos somos animales de superficie y tenemos un prejuicio de seres superficiales. Nos imaginamos que toda la vida debe ser superficial, cuando en realidad la mayor parte de la vida es subterránea. La presencia de vida superficial en la Tierra es un fenómeno muy poco común, que se dio debido a las particulares características de temperatura, presión y composición gaseosa, líquida de la atmósfera e hidrósfera que tiene este planeta, y al influjo de radiaciones luminosas del Sol que permiten realizar la función fotosintética para sintetizar los compuestos de carbono que constituyen lo que llamamos materia orgánica. Comprender este hecho será muy importante cuando llegue el momento de explorar otros cuerpos celestes con el propósito de encontrar otras manifestaciones del fenómeno de la vida que seguramente existen en otros mundos.